¿Cómo están, compañeritos? Buenas tardes. Buenas tardes, bien. Buenas tardes, maestro. Bien. Buenas tardes. Testigo ni siquiera. Gusto en saludarles, compañeritos. ¿En qué nos hemos quedado? ¿Qué es eso último que platicamos? O ya andamos muy norteados. Nada más para ver si repasaron. El licenciado Hugo es el bueno. A ver, Hugo, adelante. Ya abusan de uno, ya todos los días quieren que si el maestro es el maestro Miguel. Ya, ya nos malacostumbraste. Sí, Adelante, mi Hugo. pues mire, ayer justamente estuvimos platicando algunos artículos con respecto a las pruebas. Nos explicaba un poquito la diapositiva de dónde parte la teoría del caso. Nos comentó que, bueno, el día de hoy nos iba a explicar de dónde salía la pertinencia, la conducencia, la utilidad de las pruebas. Ayer, digámoslo así, como que nos lo dijo así muy en términos generales, a qué correspondía, por ejemplo, la legalidad, la licitud de la prueba, pero pues eso es lo que recuerdo. También por ahí nos dijo que bueno, que espera que en algún momento podamos ya tener podamos hacer algunos planteamientos y se logre debates entre nosotros con respecto a algunas figuras o algunas situaciones procesales y bueno, eso es lo que recuerdo. Perfecto. Estamos en un punto que desafortunadamente se tiene que llegar, porque hay una combinación de todo lo que hemos podido ver durante mucho tiempo, en el que tenemos teoría penal, tenemos teoría procesal, sabemos de principios, sabemos de la teoría del caso, de lo fáctico, de lo jurídico, de lo probatorio. Tenemos también por ahí eh, este, una, una parte de entender los elementos objetivos, normativos, subjetivos. Podemos también ver el estándar probatorio mínimo bajo ciertos parámetros. Toda esta información ya de manera mancomunada, ahora sí todo, que está en nuestro cerebrito, está dando vueltas. Sí está ahí, pero está dando vueltas. La mecánica o la finalidad de todo esto es que se ubiquen en el cerebro en lugares estratégicos, nada más. Para lograr la estabilidad estratégica, es más, antes de llegar a la explicación un poquito más a fondo de la diapositiva que ustedes pueden ver en pantalla, es necesaria una recopilación pequeña pero suficiente para poder entender y llegar hasta esta diapositiva. ¿Sí? Si nos damos cuenta, dentro de esta diapositiva, se conjuntan varios aspectos, eh, a través de las propias diapositivas que les acabamos de enviar, bueno, que están como un archivo PDF. Eh, por ejemplo, esta diapositiva, que es muy importante. Me gustaría escuchar el concepto de lo que puede entender mi querida maestra Enriqueta, solamente de lo de la diapositiva que está en pantalla, con sus palabras sencillas. ¿Qué impacto le causa esto? ¿Qué información puede aportarnos de lo que ve en pantalla? Este, bueno, que no nada más debe haber una carpeta, debe haber
varias carpetas. La del Ministerio Público, que es una y que es desde el punto de vista de él, de su imputación objetiva, y la carpeta de no como abogados defensores o como asesores jurídicos sobre qué hemos investigado de los hechos que le imputan al- a la parte que representamos, ya sea el imputado o el agraviado. Este, desde saber cómo ocurrieron los hechos, entrevistar al imputado para saber de a ciencia cierta cómo ocurrieron los hechos, si él tiene responsabilidad o no, o ver qué es lo que podemos alegar en su favor. Eso es lo que entiendo. Perfecto. Fíjense. Que Tita no me va a dejar mentir. José Manuel no me va a dejar mentir. Omar Manuel Valdés Figueroa no me va a dejar mentir. ¿Por qué? Porque a lo que siempre hemos estado acostumbrados por cuestiones eh, de practicidad, eh, que yo al menos siempre trato de resumirlo como una costumbre, un costumbrismo, de lo que todos hacen o de lo que todos hacíamos, era simple y sencillamente por una cuestión empírica, totalmente empírica, nos llega la persona, inmediatamente platicamos brevemente con él, tan breve que créanme que en nuestro cerebro no existe una obligación interna de esclarecer los hechos a fondo, no. Simple y sencillamente nos da la información, a ver, dígame qué pasó, no, pues lo detuvieron, le pegaron, robo, lesiones, daño, dos, tres preguntitas con los que nos están poniendo en conocimiento. ¿Y qué es lo inmediatamente que hacíamos? Omar Manuel, José Manuel, Enriqueta, ¿qué hacíamos comúnmente nosotros? Buenas tardes. Entre los 66 metros, pues comúnmente hacíamos, una vez que nos entrevistamos con los familiares o con y aparte con el cliente, si estaba encerrado, íbamos a verlo, investigamos cómo sucedió y luego posteriormente nos íbamos a lo que es aquel entonces era la versión previa, revisamos qué existía ahí, nos íbamos directamente al parte informativo, leímos tiempo, modo y lugar, cómo acudieron al lugar, y de ahí, pues desgraciadamente, no desgraciadamente, afortunadamente, si teníamos elementos para debatir esas pruebas que había en contra del cliente, bueno, a mí sí me resultaron favorables cuando yo hacía defensa eh, pasiva activa, que era desvirtuar lo que es el parte informativo, porque es la espina dorsal por el cual estaba detenido el cliente. Y tú lo deshacías para obtener digamos, una libertad o dentro del término constitucional, el auto de libertad. Sí, si nos dábamos cuenta, hacemos una investigación escueta, es más, sin guía. Es más, lo único que hacíamos era, pues, saber qué me dan de información. Yo si pudiera globalizarla sería un 5, un 10%, hasta un 20%. A ver qué me dicen, corre a la carpeta, pues vamos a ver qué desvirtuamos y pues ahí seguimos en el eje de seguir el procedimiento hasta que termine. Claro, con una principal preocupación, el abogado. ¿Cuál era su principal preocupación del abogado? Sacarlo, Antes de eso, saber tener toda la información de lo por el cual estaba detenido. Hugo nos está diciendo la respuesta. ¿Ya viste a Hugo? Vuélvelo a hacer, Hugo. Aparte, No, aparte no, porque si no te dan dinero, tú no te movías, ¿o sí? desgraciadamente tengo esa debilidad que a veces
sí trabajaba sin recibir. Por ejemplo, es una anécdota que siempre me ha sucedido y yo no lo busco. En cada año, principio de año, me hablan para sacar una persona que no tiene dinero. Yo no lo hago con el fin de obtener algo, sino simplemente que la persona pues no tenía los recursos económicos para salir y lo que yo lograba era sacarlo. Pro bono, Ajá, lo que a muchos lados le llaman pro bono. Eso es bueno. Fíjate que eso es bueno, querido Mar, porque también eres raro entonces. Poco común, porque ahora pregúntaselo eso si lo hacen los demás abogados. Dice, ¿qué madre voy a mover el dedo si no me pagan nada, no? Entonces en ti sí, sí, sí lo veo, sí lo creo. Pero en la mayor parte no mueven sus pinches patas ni sus nalguitas se despegan de la silla si no me pagan, si no, ¿cómo voy a ir? Estará muy bueno el caso, muy sencillo, pero mientras haya dinero yo hago lo que sea. Entonces la primera preocupación es que el dinero es el que siempre ha influenciado en todos los aspectos. Y eso quita la profundidad de la búsqueda de la verdad. Aparece un signo de pesos donde debería de aparecer un signo de una pala, llamémosle así. Aquí hay un signo de pesos y aquí hay un signo de una pala. El signo de pesos es, pues a mí lo que me preocupa es todo el procedimiento, dinero, 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 porque tengo varios asuntos. Y del otro lado la pala ni existe. ¿Pero a qué se refiere el ver el icono, la imagen de la pala? Pues voy a desenterrar la verdad, cabrón. Voy a saber qué pasó, qué ocurrió, dónde se sucedieron los hechos, ¿no? Entonces, esta diapositiva, como bien dice Enriquetita López Leal, que inclusive me gustó mucho la cuestión del concepto. ¿Cuál es esa cuestión del concepto? La cuestión del concepto es que se basa en cuestiones objetivas. Maravilloso punto. Vamos a preguntarle a mi querido maestro José Manuel, ¿qué es eso del objetivo, José Manuel? Lo objetivo, lo objetivo, maestro, es, es lo que son los datos concretos en los que se basa la acusación por parte del agente del Ministerio Público y que obviamente el defensor debe de observar en un primer término antes de, yo creo que antes de pedir copia de la carpeta, que, que lo hace como se ha venido este, manifestando, pues que es para agarrar un billete, o sacarle un billete al imputado o al familiar. ¿Podrías darme un ejemplo de lo que es lo objetivo que dice Enriqueta? El objetivo para mi maestro es precisamente lo que menciona el agente del Ministerio Público. Entonces, sería la acusación, la Pero acusación, un ejemplo más sencillo, un ejemplo para poder entenderlo, lo objetivo. No lo que narra por completo, no, sino un ejemplo sencillo. ¿Qué sería eso sencillo? de, de lo que trata precisamente, maestro, es que no encuentro las palabras exactas para explicarlo. Vamos a escuchar a Ketita por cuanto al objetivo que Enriqueta. Bien. Es lo que el Ministerio Público va por encimita, lo que, aparentemente, en apariencia sucedió, que si alguien mató, que si alguien robó, pero sin profundizar en los motivos o las causas. Perfecto, maravilloso. Él va a decir que vio cuando le pegaron, porque hay 10 personas que vieron que le pegó. Él va a inventar pruebas de que se llevó el objeto. Él va a canalizar todo a lo visible, lo objetivo, nada más. Inclusive con una finalidad técnica. Esta finalidad técnica, ponga mucha atención, quiero que quede tan grabado como entendido, tan comprendido que lo expresen con sus propias palabras de manera sencilla. Él trata de que el objetivo coincida con el fin teleológico de la norma, ¿sí o no? ¿Entendemos esto que decimos técnicamente? Vamos a escuchar a Miguel Ramírez que nos explique de favor.
¿A qué se refiere esto? Porque recuerden que estos videos los van a ver alumnos que nunca han entrado en clases y que esto pues es información para ellos, nos ayuda a nosotros, pero sobre todo nos permite perfeccionarnos a través de la explicación. Sencillo. Es más, si decimos, no le entiendo bien, pero creo esto, con eso basta. Pero que sí empiece a fluir la información por parte de ustedes para que les ayude a ustedes mismos más que a nada. Vamos a escuchar a Miguel Ramírez. Miguel. Bueno, yo lo entiendo así, buenas tardes, maestro. Pues es como el juicio de adecuación, ¿no? Que nos han comentado. Bueno, lo respecto a lo del fin teleológico de la norma, pues es para lo que fue diseñado el tipo penal, que en este caso a lo mejor el delito de homicidio que fue diseñado precisamente para que no se prive de la vida a alguien. Entonces, pues el objetivo es precisamente este juicio de adecuación que se hace de los hechos a la descripción típica. Así lo entiendo, maestro. Solo que el juicio de adecuación requiere elementos objetivos, normativos, subjetivos, para que sea completo, mientras que aquí no. El fin teleológico de la norma que expresa el maestro Klaus Roxin es para saber para qué fue creado ese delito. Si nosotros entendemos para qué fue creado, entonces habrá una vinculación entre los bienes jurídicos tutelados y el delito. Algo que ni siquiera es común. Un ejemplo. ¿Podría yo decirle a alguna alumna que si no sale conmigo esta noche, o que no me paga las llantas de mi carro, entonces la voy a reprobar? Si yo le digo, mira, un inciso A y un inciso B, inciso A, pues si no sales conmigo, Alba, en la noche, que quiero que me acompañes a un lugar, a cenar, a cotorrear y después ir a un motel, entonces pues voy a hacer todo lo posible por reprobarte, por ponerte piedras en el camino y reprobarte para la maestría y para que no lo logres. Y la segunda, tal vez le digo a mi querido Julián, pues mira, mi carro necesita llantas. Y si tú no se las pones, son 8,000 pesos, pues la maestría va a salir mal, cabrón, y te voy a reprobar. Díganme qué delito cometo. ¿Son los mismos? ¿Son distintos? ¿Cuáles son? Voy a poner un tercer ejemplo. Yo a Yolanda, a cada rato que va a clases, le digo que está bien chula, que está bien bonita, que tiene ojos bonitos. Es más, a cada rato bromeo acerca de su cuerpo, que está bien sabrosa, que quién se anda comiendo todo eso. Que es más, quisiera yo, pues, a ver si hay chance de llevármela por ahí. Es más, lo va a disfrutar. Es más, soy como el Alcacelser. Quien me prueba, me repite. Y que salga conmigo y ella me dice que no, que gracias, que es casada, pero yo a cada rato estoy insistiéndole que me gusta. Es más, soy hasta vulgar por sus partes físicas, para ser exactos. Ahora díganme la diferencia de esos tres, si existe o no diferencia y si existe o no delitos distintos. Tómense un minuto, piensen. Maestro, uno sería acoso sexual, el último que dijo, ¿Por qué? porque porque eh, eh, lo voy a decir, no me acuerdo bien la definición, pero este se trata de obtener una relación sexual mediante la hostigación, presión, mediante la presión hacia la persona. Vamos bien. Quiero preguntarte, porque el conocimiento, repito, no se los doy yo. El conocimiento está ahí adentro de ustedes. Está dormido
Ahí está dormidito, pero no despierta. Ahí está, fíjense. Quietita. Pensando en el activo, desde luego estás pensando en mi interés, ¿cierto? ¿No? En lo que yo quiero, ¿no? Ahora piensa por la pasivo. ¿Qué le estoy violentando a la pasiva? Su libertad sexual su libertad de decisión de si voluntariamente quiere irse con usted o va porque es presionada. Y ahí encuentras el fin teleológico del amor. ¿Para qué se creó? Conjunta los dos. Para para no violentar la libertad sexual de la persona. Sí. En palabras llanas, sencillas, coloquiales, podríamos decir, pues se creó para que un cabrón no se aproveche de su cargo, de su función, queriendo ir contra la voluntad de una mujer de decidir sexualmente con quién quiere estar, ¿cierto o no? Sí, Es el fin teleológico. Crearon esa norma para que una persona tuviera su libertad de hacer lo que quisiera y con quien quisiera. Y por lógica, la parte cognitiva del dolo, podemos decir, es que yo sé que eso está prohibido, ¿no? Yo sé que está prohibido que yo me aproveche de mi posición jerárquica para tratar de imponer relaciones sexuales con ella, ¿no? Entonces, el fin teleológico de la norma, pues es que esta persona conoce y sabe que eso está prohibido y que no debe de aprovecharse en contra de la voluntad de la mujer de decidir con quién quiera estar, ¿cierto o no? El fin teleológico siempre va a ser, ¿para qué hicieron esa prohibición? Nada más. Fin teleológico es sinónimo de ¿para qué hicieron esa prohibición? Con la profundidad que pudiera ser tan sencilla como compleja. Pero el fin teleológico siempre va a ser ¿para qué la crearon? Pues la crearon para que una mujer tenga derecho de decidir y en este caso específico no se aproveche de sus funciones. Distinto que si fuera por una violación que ya es física, que no se va a graduar, por una continuidad de actos para llegar a hostigarla, al hostigamiento sexual, sino la violación es ¿por qué? Porque aunque también es de carácter de una libertad de derecho sexual, la metodología es distinta, se impone a través de la violencia física o moral, ¿cierto? No. El fin teleológico va a cambiar, ¿por qué? Porque tanto el activo y el pasivo se toman en cuenta para idealizar para qué lo crearon. La libertad sexual ahí está, forma parte de los delitos contra la libertad sexual, ¿no? Pero el activo, al analizarlo, encontramos el fin teleológico. Ah, este es contra la voluntad, este es con la imposición de la cópula, este es porque se aprovecha de la minoría de edad, este se aprovecha, la actitud del activo es lo que va a guiar a entender la profundidad del fin teleológico. No te aproveches del menor de edad para la relación sexual. No te aproveches de la fuerza física para aprovecharte de su libertad sexual. No te aproveches de tu valor jerárquico para aprovecharte de esto, ¿cierto o no? Y ahí se conjunta el fin teleológico, ¿cierto o no? ¿Vamos bien? Esto desde luego debe de aplicarse a todos los delitos, pero vamos con sí. calma. Hasta ahorita entendí cómo sacar el fin teleológico Sí, de la norma, porque no le había hecho antes. es más, no solamente la culpa es tuya, Ketita, la culpa es mía, porque muchas veces los divido como elementos, pero divididos cuesta trabajo. Por ahí nos enseña Hugo Áviles una diapositiva que pudimos mandar. Gracias, Huguito. Aquí, esto desde luego que no solamente son ustedes los que estén mal, no, yo. ¿Por qué? Porque no lo puedo decir con la claridad de hoy como hace 2, 3, 4, 5 años. No es posible ni para mí. Pero gracias a ustedes estamos llegando a la perfección de un conocimiento, ¿cierto? ¿No? Ustedes son los pilares de esta estructura. Hagan de cuenta que yo tengo los ladrillos
pero no el cemento. Y ustedes son el cemento de esa pinche construcción, de ese mausoleo gigantesco. ¿Vamos bien? Entonces, como primer factor, cuando Quietita nos dice es que el Ministerio Público se basa en elementos objetivos, son los elementos objetivos primarios, tanto los que se perciben de la conducta que tuvo el activo como de lo que le pasó al pasivo. Oye, es que yo vi, nada más profundicen en esto un poco. Han visto que han hecho experimentos sociales a través de TikTok, de YouTube, de Internet, de Facebook, de todo. ¿Cuál? Imagínense que yo en un momento dado estoy queriendo jalonear a una mujer en la calle. Y después lo hago a la inversa. Una mujer queriendo jalonear al varón. Si una mujer está jaloneando al varón y es más, le da una cachetada, es más, le agarra las pompis, lo que ustedes quieran, al varón, y van pasando 10 personas, ¿qué reacción tendrán los hombres y las mujeres, todos por igual, ante esa situación? Si vemos que una mujer agarra y le agarra las pompis a un hombre, ¿cuánto se la van a hacer de pedo a la mujer? Se van hasta reír, ¿cierto o no? Pero ahora pónganlo al revés. ¿Cuántos la van a hacer de pedo? Todos. Pero ahora alejémonos de lo que vieron. Ya se acercan, le quieren partir la madre o se están riendo y ahora llega la policía. Oiga, ¿qué pasó? Pues es que un señor se le fue y le puso sus madrazos y todo a la muchacha, porque el señor le agarró las nalgas a la señora y bueno. Y cuando llega la muchacha dice, no, 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 lo que pasa es que era un experimento social. Nos pusimos inclusive de acuerdo. Entonces, ¿si hay delito o no hay delito? Con fundamento del 66, no, maestro, porque es un experimento social. Usted lo acaba de comentar. Entonces, ¿si hay ánimo subjetivo de violentar a la mujer? No. Lo objetivo lo estamos haciendo para que lo vean, pero no lo subjetivo. Entonces, cuando el Ministerio Público se basa en elementos objetivos, su finalidad es encuadrar esto inclusive hasta la sentencia, inclusive hasta interpretar el dolo, inclusive hacerlo notar cuando ni lo tiene. ¿Por qué no lo hace desde la investigación? ¿Por qué no lo hace en la vinculación a proceso? ¿Por qué no lo hace? Términos del 66, maestro. Jazmín y Hugo, Jazmín. Pues porque sería encaminar, ya sea en la vinculación de proceso, esa cuestión subjetiva que él como tal no le conviene, obviamente, sacar pues a la luz, ¿no? Hasta esa etapa en la que comenta usted, en la etapa ya del juicio. Toda vez que en este caso, pues le podría afectar. ¿Por qué no le conviene, Jazmín? Porque a ellos en estas etapas, pues en sí no le interesa el por qué pudo haberlo hecho, ya sea en este caso por el buen excluyente o un 327. En el entendido que ellos lo que les interesa, pues es encuadrar esa conducta en algún tipo penal para efecto de que en su momento, pues conseguir, ¿no? Una sentencia condenatoria. Quiero profundizar más, Jazmín. ¿Por qué lo hace? Pues en sí, pues para conseguir esa vinculación sobre cuestiones objetivas, no subjetivas. Quiero profundizar más, Jazmín. ¿Por qué lo hace? A ver, ¿por qué más? Para llenar números, maestro. ¿Por qué lo hace? Maestro, en términos de 66, porque la exigencia hasta ese momento, que es lograr la vinculación, solamente le pide elementos objetivos, o sea, que la conducta típica, ¿no? Entiendo eso, pero quiero que vayan más a fondo. ¿Por qué lo hace? Maestro, con fundamento en el 66. Nuestro Néstor. Considero, maestro, de que porque traen influencia de lo inquisitivo, maestro.
y que a través de eso se viene arrastrando todavía esas conductas que a través del día de hoy, con el nuevo proceso, pues se trata de que puedan observar de manera objetiva para Ah, poder bueno. formular la investigación. Fíjense, vienen pegados lo inquisitivo y lo cultural que engloba lo social, está pegado. Si alguien llega y dice, me hicieron esto, yo ya no soy un órgano autónomo, ya soy parte del agraviado, ¿no? Me convierto en su defensor del agraviado, ¿cierto? ¿No? Y aunado a la cuestión inquisitiva, pues le voy a partir la madre, ¿cierto? No. Pero quiero preguntar, eso fue el espíritu de la ley al crear al Ministerio Público, el que denuncia debes de ser su protector, debes de ser su protector y que el imputado debes de satanizarlo y meterlo a la cárcel. Es más, si hubiera latigazos, ¿creen que no pedirían latigazos? Si existiera la pena de muerte, ¿creen que no la pedirían? Entonces, verdaderamente el Ministerio Público está actuando con una autonomía y sobre todo con una imparcialidad. El 20 constitucional, inciso A, fracción primera, dice, esclarece los hechos, protege a quién. Al inocente. Inocente. ¿Quién es el inocente? Culpable no quede impune. ¿Quién es el inocente? Cuando dice protege al inocente, ¿a quién se refiere? ¿A los agraviados o al imputado? Al que no cometió nada. Vi por ahí que dos compañeritos hicieron así, pero no, eso está mal. Eso está mal, no. Nada más es uno y es el imputado. El imputado que es inocente. El imputado inocente. Después nos dice que el culpable no quede impune. Ese es el imputado que sí lo hizo. Y cuando dice que se reparen los daños, se refiere al agraviado. Ahí hay 4 figuras jurídicas distintas. Esclarecer los hechos, proteger al que no lo hizo, que el culpable no quede impune y proteger al agraviado. Ahí están. ¿Sí? Podríamos pensar en que son 2 personas, pero no. Son 3 personas distintas manifestadas en nuestra Constitución. ¿Queda claro esto? Veo que la mitad tiene sus monitores prendidos y la mitad apagados. Maestro, una pregunta. Entonces, cuando dice proteger al inocente, ¿no se refiere al agraviado? No, de hecho la mayor, es más, si ustedes lo preguntan en un 100%, el 70-80% creen que es el agraviado. Y eso no Siempre está. pensé, Es más, siempre pensé eso. esa figura del 20 constitucional, inciso A, fracción primera, es un sinónimo del 327, fracción tercera. ¿Cierto o no? Pudiera ser, maestro, en términos del 66, pues que alguien lo cometió como tal y en este caso, pues no fue como en sí el imputado, ¿no? Al que ahí lo tienen. Ese güey no fue. Fue el otro. No hubo ni coparticipación, no hubo codominio, no hubo acuerdo de voluntades, no hubo comunicabilidad, no hubo enlace de nexos causales, no hubo ni madres. Ese pendejo no hizo ni puta madre, ese güey no es responsable. Ese es al que se refiere el inocente. ¿Por qué? Porque Ketita podría ser que yo le diga, oye, Ketita, no seas mala, mira, es que voy a mandar unas cosas para mi mamá que está en Puebla. ¿Tú vas para allá? Sí, manito, sí. Llévatelas, no seas mala. Y se llevan aquí, lleva a Ketita y va en el camino, la detienen y se da cuenta que lleva pura pinche marihuana, cocaína, madre y media ahí. ¿Ketita es inocente o no? Para eso la puso la Constitución ahí.
Y después dice que el culpable no quede impune. Ese güey sí, ¿quién debería irse a la cárcel? ¿Que Tita o yo? Sí. Yo. Por eso es que el Ministerio Público, desafortunadamente, uno se disfraza de agraviado. Se disfraza de agraviado. El, es más, quiero ver quién es más trucha de todos. Que por lo regular siempre contesta Néstor. Si Néstor nos lo permite y no nos diga la respuesta. Hay una parte en la que el Código Nacional dice que solamente de forma excepcional, el Ministerio Público puede representar a la víctima. ¿En qué artículo está eso? Pero no lo busques en la computadora, Hugo. Búscalo en tu código con el código en la mano. Acostúmbrate más al código, hijo. Claro que sí, Edgar, gracias. Bueno, primero, ¿sí lo han escuchado o no lo han escuchado? Que lo he dicho varias veces. Bueno, eso ya es ventaja, Ya, chingos. se lo ha dicho 2 veces. Ya donde lo encuentran dicen, pues chiquen su madre, por allá de estar el desgraciado. Pero imagínense estando ante el juez, sí les da nervios, ¿no? Y dicen, en la madre, y cuando le dice el juez, abogado, estamos esperando el uso de la voz, y tú dices, pues en la madre, quién sabe, un hijo de la chingada esté. Néstor, ¿nos puedes ayudar? Sí, maestro, en el artículo 57, párrafo 9. ¿Se dan cuenta por qué le dije a Néstor que no lo dijera? Porque pues Néstor se lo sabe. Es más, yo sé que esto va a sonar cruel, pero tal vez dentro de unos 80 años, cuando ya Néstor esté cumpliendo sus 117 años, le preguntemos y ¿te acuerdas? Sí, están en 57, párrafo 9. Puta madre, ¿creen que sí se va a acordar o no se va a acordar? Pues sí se va a acordar, ¿por qué? Porque esa madre ya se le quedó grabada ahora al día. Términos del artículo 66. Por favor, Si el asesor jurídico de la víctima u ofendido abandona... Mande. ¿A dónde vas? em, Ten mucho cuidadito, ¿eh? Ok. Abandona su asesoría o esta es deficiente, el órgano jurisdiccional le informará a la víctima u ofendido su derecho a nombrar a otro asesor jurídico. Si la víctima u ofendido no quiere o no puede nombrar un asesor jurídico, el órgano jurisdiccional lo informará a la instancia correspondiente para efecto de que designe a otro. Y en caso de ausencia y de manera excepcional, lo representará el Ministerio Público. Perdón, compañero, nunca dejo el micrófono prendido y ahorita se me pasó. No se preocupe, licenciada. Entonces, el Ministerio Público puede representar a la víctima. Sí, de manera excepcional. ¿Saben cuál es el cargo del Ministerio Público, de un buen Ministerio Público? Imagínense que yo fuera agente del Ministerio Público y me llegan y me dicen un caso, yo digo, a ver, ¿cómo estuvo esto? Ah, bueno, ya me dio la información, vamos a traer al imputado, vamos a hablar. Y después yo hago mi chamba, mi tarea, y empiezo a buscar lo subjetivo. Y me doy cuenta que ella está mintiendo, que ella inventó los hechos. ¿Podría yo determinar un no ejercicio de la acción penal al darme cuenta que ella está inventando los hechos o no? ¿Cuál sería, a cuál me remitiría del 327? Fracción primera, el hecho no se cometió. El 327 fracción primera, puesto que estoy viendo que ese hecho nunca existió, ¿cierto? ¿No? Si yo me doy cuenta que ese güey no tuvo participación, podría terminar un no ejercicio de la acción penal a su favor en términos de qué artículo, del 327 de qué fracción. En términos del 66, maestro, pues yo creo que en este caso sería la fracción quinta.
Escuchen bien el planteamiento, tal vez no fui claro. Ok. Si hubo delito, si hubo muerto o si le robaron, pero este pendejo no fue. En términos del Fracción artículo tercera. 76, fracción tercera. Fracción tercera, ¿cierto o no? Si nos damos cuenta, el 117 fracción octava nos dice que podemos pedir un no ejercicio de la acción penal, ¿cierto o no? Que es como si le dijéramos, oye, hazte un sobreseimiento antes de que el juez lo haga, échate un sobreseimiento como no ejercicio, no sobreseimiento, sino no ejercicio, sería lo lógico o no. Inclusive, si nosotros nos damos cuenta, el 316 en su fracción tercera dice que tenga datos de prueba, al menos suficientes y razonables, para apuntalar dos cosas. La primera, que existen datos para poder darnos cuenta que existe un hecho que la ley señala como delito o no, pero también datos para acreditar que Participación. La Exista probable la probabilidad. responsabilidad y del si no imputado. existen datos de que ese pendejo no participó, una cosa es que sí existan datos que no participó. Entonces el Ministerio Público podría inclusive pedir una no vinculación a procesos, sí o no. Pues si al término de la investigación complementaria, en términos del 129, dice dicta un sobreseimiento, ¿cómo no va a pedir él mismo la no vinculación y el sobreseimiento? ¿Sí o no? Muy distinto a que haya pruebas que no sean contundentes. Dice, mira, yo veo que él no fue, pero vamos a seguirle. Porque podría surgir una prueba más adelante, ¿cierto o no? Inclusive, podríamos llegar hasta el momento en que él, antes de llevar la acusación, ¿en qué artículo está la acusación? Vamos a preguntarle a mi querido Manuel, pero no Manuel José Manuel, sino a mi querido otro Manuel disfrazado de David. ¿De qué artículo estamos hablando, Manuel? De los cuadros bonitos, que me quiero robar desde que te conozco. Está hablando de la acusación, ¿En qué no, artículo? no le puse atención, o sea, está hablando de la acusación en lo que es la etapa intermedia. Ajá. ¿En qué artículo viene que debe Ah, ser este tipo de acusación? está en el 330 y tantos, maestro. Nos acercamos, eso fue bueno. ¿Lee, Salva? Es el 334, maestro. Podría confundirse uno, pero Miguel Ramírez nos va a aclarar. Miguel Ramírez, El 335, maestro. también hay una confusión ahí. Dice que 15 días después de cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público tiene que presentar acusación. ¿Qué artículo dice eso? De notificarla, maestro. De que presente su acusación en Ministerio Público. 3. Ahí sí yo iba a decir 335, pero no. El maestro Néstor nos da la respuesta de nueva cuenta. 334, ok. ¿Sí ven que el maestro Néstor anotó el 324? Néstor y Teodoro, perdón, yo sé que va a sonar un poco feo, doloroso, hasta incómodo. Pero ¿creen que ellos deberían estar sentados del lado del pupitre del maestro o del lado del pupitre de los alumnos? Del maestro. Es más, Julián ya lo hizo cuando estuvimos en la Ciudad de México. Él se puso del lado del escritorio del maestro y dio una muy buena cátedra. Me gustó mucho porque eso es darle confianza, soltura, porque sabemos que lo hacen bien. Entonces, el 324 decimos, bueno, ahí está, ahí está. Pero antes de que llegue a ese momento, podría él utilizar un 327 fracción quinta, ¿cierto? ¿No? Ya investigamos, ya tuvimos un año, ya tuvimos 6 meses de complementaria y ya no hay ni forma. Imagínense que atropellan a una persona en la autopista, no hubo testigos, no hubo documentos, no hubo videos, no hubo ni madres, fue en la madrugada, donde pasan 10,000 carros. ¿Cómo, hijo de la chingada, van a obtener información de ahí?
Que alguien llegue y les diga es distinto. Y eso podría nunca pasar, ¿cierto? No. Pero ya no tienes forma. Y entonces dices, bueno, 327 fracción quinta, su señoría, ya no tengo forma. Es más, ni siquiera tengo con qué fundar una acusación. En Estados Unidos es muy común que dicen el estado de Georgia contra fulanito, el estado de Wisconsin contra fulanito. ¿Por qué? Porque si la cagan, ¿quién paga? El Si, Estado. El si, Estado, maestro, si pierden El el Estado. juicio, ¿quién paga? El Estado. el Estado. ¿Para cuánto le gustaría a mi querido José Manuel o a mi querido Manuel Valdés Figueroa que acusen a uno de sus clientes de homicidio y que al final demuestren que no fue posible demostrar su responsabilidad y que ha estado 2, 3, 4 años ahí y todos los perjuicios que tienen, ¿cuánto dinero pedirían contra el Estado? ¿Aquí en México o en Estados Unidos? Aquí en México. Nunca lo han hecho, pero no me ha tocado a mí cuánto le piden. No, sinceramente no puedo responder. Pero ¿para cuánto te gusta como para darle al imputado por todo el tiempo y lo que sufrió y lo que perdió, su trabajo, su vieja, sus Pues hijos? creo yo que se basan por la Ley Federal del Trabajo, ¿no? De hecho, no existe un Mm. procedimiento instaurado con eso, ni siquiera se nos dice de la ley. Pero ¿para cuánto les gustaría a ustedes pedirle al Estado? 1 millón por cada año que me chingó. Ah, maravilloso. A su madre, hasta ganas me dieron de ir a cargar al Hugo, me cae de madres. Yo había pensado, global, ¿no? Un pinche millón por año. ¿El Ministerio Público se atrevería a acusar sin fundamentos? Sí. No, pero cobrándoles, ¿lo haría? Si hay Bueno, antecedentes, no. Sí, ellos tal vez sí, pero sus jefes superiores conectados al municipio. Oye, estamos en ese lugar bonito, ¿cómo se llama ese lugar bonito y pacífico? Ciudad de México. Ecatepec, el municipio de Ecatepec, maestro. En el Estado de México, pero hay otro que todavía está un poquito más feo. Feo en el sentido de la forma de administración de justicia. Pacho Viejo, Veracruz. No, ese está Chimal, Chimalhuacán o Chalco. no, es otro del Estado de México. ¿Cómo se? Zumpango, maestro. Es otro que me han mencionado. Bueno, pinche municipio, ese también de acordar. Que le digan al Estado de México, oiga, ¿qué creen? Pues ya van 10 juicios que se pierden, que acusamos a gente inocente. No mamen, sí. Y la neta, pues del primero son 2 millones. Del tercero son 3 millones. Del otro que lleva 6 años son 6 millones, cabrón. Ahora paguen 20 millones de pesos del Estado, del erario. ¿Creen que iban a seguir haciendo lo mismo? Ahora, yo pregunto, ¿será una buena propuesta legislativa o no? ¿O seguimos como estaban manifestando que se haga el día de Vicente Fernández? No, niego, yo adoro las canciones de Vicente Fernández, pero digo, pues creo que legislar sería un poquito más importante eso que por el día de un gran personaje como fue don Vicente, no lo niego, fue maravilloso. Pero esto no cambiaría todo. Que al final ya hay algo instaurado ya, que está del 485 al 490. Vean el 490, el último que dice. En términos del 66, maestro, dice indemnización. En caso de que se dicte reconocimiento de inocencia, en ella misma se resolverá de oficio sobre la indemnización que proceda en términos de las disposiciones aplicables. La indemnización solo podrá acordarse a favor del beneficiario o de sus herederos, según el caso. Pero eso dice reconocimiento por pruebas. Pero imagínense que dijera, si pierde el Ministerio Público en su sentencia, que pague el cabrón. Porque no es lo mismo. Una cosa es que existan pruebas nuevas o supervinientes para demostrar que no es culpable y el reconocimiento que señala,
al menos del 486, muy claramente. Vean qué dice el 486. Le doy lectura, Lick. Por favor, maestra Ángeles. En términos del 66. Reconocimiento de inocencia. Artículo 486. Procederá cuando después de dictada la sentencia aparezcan pruebas de las que se desprenda en forma plena que no existió el delito por el que se dictó la condena o que, existiendo el sentenciado no participó en su comisión, o bien cuando se desacrediten formalmente en sentencia irrevocable las pruebas en las que se fundó la condena. Iba yo a meter en Honduras, pero mejor no lo digo. Pero sí es lo mismo, hecho de que si pierde la sentencia el ministerio le pague al agraviado, ahí dice eso. Perdón, le pague al imputado o al acusado, en este caso absuelto, ahí dice eso. No, ahí dice, si sale alguna prueba y se demuestra que es inocente o que el que estaba muerto no se murió, casi casi dice así. Ah, pues entonces págale, que hay una indemnización. Pero llega a ese grado. En términos del 66, se me un comentario. Aquí en Baja California, en Tijuana, sucedió un asunto de un homicidio de una mujer policía que lo acusaron por homicidio, se fue a primera y segunda instancia y que el juez que resolvió la condenó, pero después se fue y la absolvieron por la equidad de género y que encontró elementos que no fue con la intención de privarle de la vida. Más o menos, no estoy muy seguro, pero más o menos se situó una situación así. Yo creo que mi compañero Julián, que es de Tijuana, debe saber más o menos sobre ese asunto. Bueno, Julián está en Tlaxcala, ¿no? En Aguascalientes. Aguascalientes, perdón. En Aguascalientes, la que está en Baja California es Jazmín, y ahorita que no entró nuestro querido compañerito, Víctor, maestro. Víctor. Pero imagínense que la Constitución señalara eso y que eso lo señala el Código Nacional. Le iban a poner un pinche hasta aquí al Ministerio Público, ¿no? Es más, sería más importante esa que toda la reforma judicial, ¿o no? Que también tienen pensado hacer una reforma al Poder Ejecutivo, no está mal. Pero una cosa es cuando lo ves y otra cosa es cuando lo sientes. No digo que la reforma esté mal, no, para mí está muy bien, pero por la cuestión de ver errores, dices, no mames, pues si el ministerio le pusieran eso, no le van a partir su madre, ¿cierto? No. Pero ¿por qué es todo esto? Porque, repito, estamos viendo, o esto nos desvió por los elementos objetivos. Los elementos objetivos son los perceptibles, porque desde el principio el Ministerio Público podría decir, oye, él no lo hizo, esto lo inventaron, es más, él lo hizo porque se confundió, es más, esta madre ya tiene como 30 años de prescrito, es más, aquí hay una excusa absolutoria, es más, no existe nexo causal para llevarlo, cualquier cosa, técnica, jurídica, pero el Ministerio no lo hace. No lo hace por una cuestión inquisitiva y cultural envuelto en lo social, la exigencia de que quieren que esa persona se pudra en la cárcel, de que esa persona se vaya al bote, y esto es parte de la cultura. Antes, si encontraban a José Manuel, no le ponían una pistola aquí y lo tomaba el periódico y el que asesinó, el que mató, y le ponían un cuchillo en la mano. Entonces, ¿eso qué le dice a la sociedad? Que él fue, ¿o no? Y eso al menos el 134, fracción quinta del Código Nacional, al menos al juez le dice, oye, no mames, no puedes permitir eso, ¿cierto? No. Maestro, en términos del 66, entonces esto de la indemnización que estaba hablando, ¿qué alcances tiene? Si no, o sea, o no tiene ninguna razón de ser el estar en el código. Bueno, sí tiene una razón de ser por la lógica
de los avances técnicos y científicos. Nosotros no tenemos un banco de ADN. En Estados Unidos, sí. Hoy existen videos en todos lados, ¿no? Y antes apenas si teníamos una cámara que cuando la apachurrabas había un fusible que se daba vuelta y que brillaba y que nada más era para 4 fotos. Bueno, que Tita sí lo vio. Omar Manuel Valdés Figueroa sí, José Manuel también, Ricardo Pino tal vez, pero no creo que eso lo haya visto Pablo Vital o Julián. ¿Sí vieron unas cámaras de esas en funcionamiento? ¿No? Que Tita sí, ¿verdad? Sí, maestro, había rollos de 36, 36 fotos. Y Le, eso pon- nos alcanzaba para todo el viaje. le ponían un cuadrito encima de la cámara y a la hora de que le tomabas, ¡pah!, daba un flachazo. Y chingó a su madre el foquito. Ya, y a lo mejor te servía el foquito para otro lugar que estuviera oscuro, pero después de esas 4 mamaste, ya no se podía. Al menos nosotros sí las vivimos, yo sí las viví, yo sí estuve en fiestas donde llevaron esas pinches cámaras y esas fotos, no como Ángeles Martínez, que apenas a sus 28 años no pudo haber visto eso desde luego. Pero hoy hay cámaras donde sea. ¿Qué pasa si aparece un video donde se dan cuenta que ese güey no lo mató, no lo atropelló, que fue otro? Para eso pusieron eso del 485, 86, 87, 88, 89 y el 90, por el avance técnico y científico. Maestro, Sí, yo quería comentar ahorita, no sé si fue la que mandé al grupo una sentencia, pero yo me acuerdo haber leído una sentencia de la Suprema Corte que refiere sobre el error jurídico y lo manifiesta más que nada en cuestiones penales, en donde se busca hacer una indemnización cuando el juzgador tuvo un error y que puede haber una consecuencia. No sé si todavía haya o exista una cuestión en donde se pueda pedir la indemnización del tribunal. Me acuerdo haberla leído, que se no llama se, error jurídico. no se ha perfeccionado. El primer caso que surgió fue con unas personas de Acteal, si mal no recuerdo. Creo que fue las primeras, inclusive para unas, ¿cómo se llama? Unas indígenas, pero Que golpearon a unos policías. nunca, sí, nunca se cristalizó. Y desafortunadamente, aunque se promoviera, no se podría llevar a cabo, puesto que la Constitución no lo dice, ni siquiera las leyes secundarias. Tal vez por interpretación de los magistrados, al menos, se supone que en el artículo 3º, si mal no recuerdo, de la Constitución, habla sobre una reparación del daño. Entonces, el Estado es el que debe de obligarse a reparar los daños. Si ese fuera un daño, y con base a lo que señala la Constitución, al menos en esta parte, desde luego que sí podrían hacerlo. Y quiero pensar que el día de mañana lo haga Ángeles. Le digo, hijos de su puta madre, quiero una indemnización. Y que tal vez no la pelen, pero que sea la que siembre esas bases. Después lo hará Jazmín, después lo hará Julián, y después de que pasen 20, 30, 50, van a decir, oye, pues ya el pueblo está amputado, hay que cambiar esa chingadera, ¿cierto o no? Va a haber un momento que la cambien o no. Pero eso es una cosa. Ahora falta lo bueno, lo que yo siempre he dicho. Los romanos, en el pasado, si una persona señalaba a otro de haber robado, ¿qué le hacían? Le cortaban las manos. Pero si esa persona que lo acusaba demostraban que no era cierto, ¿qué creen que le hacían? También le cortaban las manos por chismoso. Ahora imagínense al Ministerio Público dice, pido 30 años en su contra. Ah, perfecto, pero si sale negativo y hay una incriminación probatoria de tu parte, esos 30 años te los vas a mamar tú. ¿Creen que lo harían? No hay un delito de incriminación en toda la República.
Incriminación al menos en 3 niveles. Incriminación primaria, secundaria y terciaria, llamémosle así. La primaria, sobre particulares. Tú lo incriminaste, cárcel, hijo de la chingada. No falsas denuncias, porque tiene que haber una denuncia para que haya falsas denuncias. No. Incriminación a la cárcel, hijo de tu puta madre. 2. Al servidor público. Mamaste, incriminaste, soy hijo de tu puta madre. Mínimo prisión de 5 a 20, 30, 50 años de prisión. Sin beneficio a ningún recurso, ningún medio de defensa, ningún medio alterno. Y el que más me gusta es el tercero, al abogado. Pártele su madre por estar presentando pruebas falsas. ¿Sería bonito ese delito de incriminación o no? Pero ¿por qué no existe? Tal vez porque el maestro Miguel está bien marihuano y está ardido con la vida, ¿no? Pues considero, maestro, que, bueno, en términos del 66, antes que nada, pues como profesión o como no tenemos esa cultura, ¿no? Siempre como abogados nos estamos echando unos a otros y somos muy buenas gentes entre nosotros. Excepto el día del abogado y excepto el del día que nos reunimos cuando es la de Navidad o la cena de final de año, ¿sí? La finalidad nada más. Ahí sí, todos nos hermanamos. Es más, hasta dejo de ver con asco al que apenas está empezando o al que trae su ropa mugrosa. Vente, vente. Me da risa porque hace muchos años, cuando yo me acercaba a las fiestas, nadie me pelaba, es más, hasta me dejaban. Dice, ¿qué pasó? Ya se fueron, pero me dijeron que iban a esperar. No, ya se fueron. Ta madre, yo iba a chupar de gorra, valió para madre. Ya después, cuando iba yo a otros eventos, aquellos me decían, ¿cómo está, Mili? Profe, siéntese con nosotros, ¿qué está usted tomando? No, pues es que estoy tomando un whisky ahí que creo que es un pinche whisky corriente, o no sé qué pedo. No, aquí tenemos bucanas. Aquí tenemos tequila Don Julio, mamá. Siéntese con nosotros, maestro, siéntese, siéntese. Y dice yo, hijos de su puta madre, y un principio ni me llevaban a las fiestas, es más, hasta querían que cooperara, pinches culeros. Ahora sí ya me invitan a las fiestas, digo, qué poca madre. Ahí es hasta donde se te quita el asco por tus pinches amigos. Que de por sí soy negativo. Pero ¿a qué quiero llegar? Piensen en esto. ¿Alguien se le había ocurrido esa idea? En No. los términos 66, maestro, en cuanto al funcionario, digamos, en el supuesto que tanto sea juez o sea el Ministerio Público, existe la ley de servicios públicos donde también lo pueden inhabilitar de por vida, o sea, no penalmente, pero sí No, a administrativamente, eso me refiero, no, penalmente. ¿o no? Sufre lo mismo que ese cabrón. Ah, pues sí. ¿Saben qué les hacen cuando entran a los reclusorios? Cuando les toca la barca. Imagínense que llega Jazmín y, ay, mija, pues ni modo, te tocó la barca. ¿Qué dirá Jazmín? ¿Qué dirá Yolanda León? No sé, maestro, qué implica eso. Eso es una abreviatura de lavar cagada. Y te toca lavar los baños. Y te toca recoger toda la basura con las manos. O hacer patitos, maestro, también. O hacer patitas también, que no está, siempre es algo novedoso. Imagínense meter las manos. ¿Cuántas toneladas de basura salen de un reclusorio? ¿Creen que eso no tiene ratas, alacranes, cucarachas, basura, sustancia, vómitos? Tienen pulgas, chinches, allá dentro del reclusorio, maestro. Y En que ya, una celda, perdón, que comente, yo que he entrado al reclusorio a visitar a mi hijo, en una celda hay hasta 50 duermen de vampiro. Cuando me dijo mi hijo, es que me tocó dormir de vampiro.
¿Y eso qué es, hijo? Ujú. Ay, mamá, ¿no sabes qué es dormir de vampiro? No, hijo, pues yo nunca he estado acá adentro, gracias a Dios. Mamá, metemos los brazos en los barrotes, sí, para no caernos y así nos quedamos dormidos. Le digo, ¿y eso por qué? Pues porque no diste los 10,000 pesos que me estaban pidiendo, mamá. Le digo, es que no los completaba. Y de hecho Sí. entre ellos mismos se amarran. Sí les dije cuando estuve de custodio, ¿no? Hace muchos años, porque también estuve de custodio un tiempo en un reclusorio. Y cuando yo los veía, yo decía, a su puta madre. Es más, yo sé que les estoy robando tiempo y me apena, pero créeme que es por cuestión tanto cultural, jurídica como social, porque es importante. En ese tiempo, todos los reos, los procesados, todos estaban en el patio, pero a las 7 de la noche todos desaparecían y se metían todos a una galera, todos. Yo me extrañé, decía yo, si todavía no les pasan lista. No, ya se fueron a meter esos cabrones allá adentro. Decía yo, ¿qué pedo? Cuando yo me metí, hagan de cuenta, pues como 200, 300 cabrones, todos así sentados, todos así, la mayor parte. Y hasta el final había un televisor, chiquito, culero, pero todos viéndolo con sonido. ¿Qué creen que se ponían a ver a esa hora a las 7 de la noche? Les sonará exagerado y tal vez mamón, pero ¿qué creen que se ponían a ver? El programa de Chabelo. No, porque era en la noche. La novela estelar. Se ponían a ver Dragon Ball Z. Dirán unos, no mames, a mí esa madre no me gusta, pero hay cabrones que a su madre les dicen de eso, puta, y se proyectan, y dicen, no mames, güey, esa madre está poca madre. Pues esos cabrones veían Dragon Ball Z, y terminando ya cada quien se iba a su pinche, y yo veía cuando llegaban las visitas conyugales, llegaba un cabrón con su colchón, iba pasando en la mitad del patio, y si no puedes, culero, me avisas, me la pasas, que la chingada, mamacita, y a ver si la aguantas, está muy buena, pues, yo sé que voy a ser vulgar. Pero las mujeres, pues muy arregladitas, muy bonitas, pues van a ver a su pareja, ¿no? Y pues toda la pinche banda ahí, entre miles de cosas que vi, dije, pa' su puta madre. Inclusive quiero que busquen un criterio de la corte que habla precisamente de eso, de cuando ellos tienen que pagar todo eso y que eso impide que se queden detenidos para que puedan cumplir la reparación del daño. Porque eso también es un concepto de la corte, también maravilloso. Retomando. El Ministerio Público actúa por sistema inquisitivo y por cuestiones culturales, sociales, desde luego, pero no se da cuenta que no puede representar al agraviado. Él tiene que tener una idea propia. El agraviado da su versión, él investiga en su propia versión, su verdadera carpeta, pero no, él siempre se va a apoyar en que su carpeta es la del agraviado, ¿cierto o no? Y eso lo vuelve inquisitivo del principio hasta el fin, ¿cierto o no? No es imparcial, pero es un error, sí, porque no puede él diagnosticar entre lo objetivo y lo subjetivo, y por eso es que siempre en los interrogatorios, cuando llegan a la audiencia de juicio, la cagan, porque quieren encontrar lo subjetivo, que ya lo saben, pero tratan de hacer que la persona diga lo que no es. Ah, pero sí sabía que lo mató, sí sabía que lo iba a matar, pero sí lo había visto, pero sí lo planeó. Pero ¿qué hacen los abogados? No digas nada, quédate callado, ¿cómo no les van a partir su madre? ¿Por qué? Porque no hay una perspectiva de pruebas, no las hay. Vamos bien. Por eso es que esta diapositiva, yo sé que a lo mejor regresamos de nueva cuenta un poco, pero para fines didácticos única y exclusivamente, quiero que la entiendan un poco más la que viene. Cuando nosotros ya sabemos una verdad, tenemos que utilizar una teoría del caso. Esta diapositiva que ven en pantalla es un ejemplo de ello. ¿Hay una teoría penal? Sí. Una teoría del delito 327, fracción cuarta. ¿Por qué? Porque son excluyentes de un lado. Pero del otro lado es una teoría de la responsabilidad. Un 327, tanto primera como tercera,
en el sentido de que no es responsable porque el hecho lo inventaron o no es responsable porque lo están incriminando. Tenemos que hacer una teoría del caso, ¿cierto o no? Que en este caso será primero la jurídica. La jurídica se identifica por los conocimientos técnicos que ya tienen hoy. Cualquiera que quiera exponer una teoría del caso desde lo fáctico, jurídico y probatorio no está bien. Sí lleva ese orden, sí, pero no se identifica en el cerebro igual. Se identifica primero lo jurídico. Ah, ese güey no estuvo ahí, esa madre no existió, es más, se equivocó, es más, lo hizo por legítima defensa, es más, ni sabía que estaba prohibido. Aparece lo jurídico, organizo lo fáctico y repunto con lo probatorio. ¿Sí están entendiendo esta primera parte o no? El que no lo entienda, dígame, Liga, es que esa parte no la sé, no la he visto, no la comprendo, porque yo me sigo derecho y entonces ya no sé qué pedo, porque veo en sus caritas gente que dicen, no, pues si él dice sí está bien, pero quién sabe qué chingo está diciendo. Si les está quedando claro, al menos de donde dice teoría penal hasta donde está la línea, si lo entienden o no lo entienden. Maestro, Pablito Vital. sí lo comprendo, pero una cuestión. Si mal no estoy, usted nos dice que primero identifiquemos lo jurídico y ya después organizamos lo fáctico. Pero también nos había comentado que, o sea, la norma no es acomodar el hecho en la norma, sino que es más bien la norma en el hecho, si no estoy mal. Porque también un juez decía, no, es que no tienes que encuadrar el hecho en la norma. Nos comentaba, es en materia civil, pero ya con lo que usted nos comenta y todo, yo lo entiendo mucho, o se me hace más lógico lo que usted dice, realmente lo fáctico, lo real, y ya luego encuadrar qué norma encuadra en tal hecho, no tratar de encuadrar el hecho en la norma. Se me Nada hace... más, nada más, fíjate. El Ministerio Público, ¿cómo lo haría? Lo jurídico sobre lo fáctico, ¿cierto o no? Pero de manera negativa, objetiva, inquisitiva, ¿cierto o no? ¿Sale? Pero nosotros no. Cuando hablamos de lo jurídico, es por ver la conducta del ser humano. Si analizan la conducta del ser humano y dicen, oye, espérame, pero ese güey no sabía. Yo voy y le digo a Jazmín, oye, Jazmín, ando vendiendo un tanque de gas, porque ya pusieron un tanque estacionario en mi casa. Yo sabía que a tu hija o a ti les hacía falta un tanque de gas, por ahí me comentaron. Jazmín me dice, ¿cuánto lo estás dando? La neta, en 300 baros. Porque ya fui a ver, y, es más, díganme quién compró su tanque de gas ustedes. De 10 solamente 2, porque los otros 8 los recibimos o no. Nunca lo compramos. ¿Cuánto cuesta un tanque de gas nuevo? ¿Y dónde los venden? Los venden Pues en las ferreterías, La maestros. ferretería. Y actualmente aquí realizaba un grande de 30 kilos, cuesta como 2,500. Exacto. Entonces, yo se lo doy, Jazmín me dice, sale, 300 me los da. Y al rato a Jazmín la llevan a la cárcel porque compró un tanque que tiene reporte de robo. Que hay testigos que dicen que lo sacaron de una casa. Cuando a mí me preguntan, yo me lo robé, se lo vendí a Jazmín y Jazmín se va al bote. ¿Cuál sería la teoría jurídica? No acomodando, encuadrando como el ministerio lo hace a lo que pasó, no, sino analicen qué fue lo que hizo Jazmín y si encuadra o no con algún delito. Lo que hizo Jazmín encuadrará en algún delito o habrá un excluyente a su favor. ¿Cuál? En términos del 66 sería un 327 fracción tercera. Mm.
Por cuanto a comprarlo, hijo, no por cuanto a que se lo robó, por cuanto a comprarlo. Vamos a ver quién razona más. Es una fracción primera. Entonces el hecho no se cometió. Es un 327 fracción cuarta, maestro, porque al que tienes ahí detenido no fue quien cometió el delito, no fue quien se lo robó. Continuando con lo que dice Yolanda. Estaríamos hablando de un encubrimiento, ¿no? ¿Error de tipo? ¿Por qué manejarías un 327 fracción cuarta, Yolanda León? Porque ella no robó el tanque de gas, ella No, lo compró. no me refiero al robo. Estamos hablando de que compró un tanque robado. Ah, ok. Ah, Maestro, sería 405. Maestro, en términos del 66, ¿sería una fracción 327 fracción segunda? ¿Podría ser? Sí. ¿Por qué? Porque ella en realidad no está actuando como el código lo dice. Hay una deficiencia en los códigos. Es más, una cosa es el encubrimiento por favorecimiento y otra cosa es el encubrimiento por receptación. Ahora vean en qué capítulo está cada uno. Si están en el mismo capítulo, si están en el mismo fin teleológico, si están en el mismo bien jurídico tutelar. Busquen esos dos delitos y díganme a qué pertenecen. Maestro, Adelante. aquí en Veracruz, el encubrimiento por favorecimiento está en el capítulo de delitos contra la Procuración y Administración de Justicia. Y en el delito de encubrimiento por receptación está en el título delitos contra el patrimonio. ¿Se dan cuenta que no están ni siquiera en los mismos rubros? No están ni siquiera pegados uno al otro. ¿Por qué? Ahí encontramos el fin teleológico de la norma. ¿Para qué cabrón lo hicieron? Y así entendemos que ninguna de sus finalidades, lo que ella hizo, tuvo finalidad de alguno de los dos. No. Lo que yo sé es que es un 327 fracción segunda porque lo que hizo es un acto cotidiano que todos hacen. Para que ella esté en la cárcel, el Ministerio Público la va a acusar de que dolosamente sabía que era robado, ¿no? Entonces ya me iría al 327 fracción cuarta 405. ¿Por qué? Porque no existe el elemento subjetivo. No existe el elemento subjetivo doloso. ¿Cuál? A sabiendas. Si se dan cuenta, en algunos estados dice a sabiendas y en otros ni siquiera lo menciona. Ahora, ¿cuál sería? El encubrimiento por favorecimiento por receptación. La lógica sería, ¿cuál? Por receptación. Por receptación. Muy distinto a que le diga yo, oye, Jazmín, me chingué un pinche tanque de allá a la vuelta, guárdamelo, no seas cabrona. Y Jazmín dice, ay, pero es que si me cachan, no, tú guárdalo, no seas cabrona, porque ahorita si me lo llevo en la calle se van a dar cuenta. Y Jazmín dice, sí, yo lo guardo, yo lo guardo. Entonces está encubriendo un ilícito o no. ¿Es contra la administración de justicia o no? Sí. ¿Se habían dado cuenta de esa diferencia? ¿Cuántos años tiene que ha leído su código penal? En términos del 66, sí, maestro, acá también el encubrimiento por favorecimiento está en la Administración de Justicia en el 334. Maestro, pero por ejemplo en mi estado está en robo equiparado. Exacto, eso En quería el decir. protectores al patrimonio. De hecho, esa es una variante a la madre cruel, porque en muchos estados es robo equiparado, ni siquiera es encubrimiento. ¿Se dan cuenta del desmadre? Por eso cuando se hizo el cuerpo del delito de cada estado, se hizo un desmadre, porque dices, ¿y ahora cómo lo vas a afectar el cuerpo del delito cuando unos lo tienen en un lado y otros lo tienen en otro lado? Dicen que es robo y el otro dicen que es otra chingadera. Ni siquiera están en los bienes jurídicos.
tutelados, que al menos ahí el maestro Klaus, el maestro Gunther Jacobs, habla sobre un enfoque social, que los delitos son ocasionados por una constante social y que se debe de analizar sobre esa constante social, que también es profundo el maestro Jacobs. Pero vuelvo a repetir, este esquema que ustedes están viendo en pantalla, ahora, esta información que hoy ya tienen, y con base a la pregunta de Julián, dice, ¿qué hace el Ministerio Público? Pues meterlo a huevo en donde no es, ¿cierto o no? Perdón, lo que dijo Pablito Vital. A lo mejor ustedes no se acuerden, pero a nuestros hijos les compramos una bolita roja y azul que tenía unas figuritas amarillas, unos triangulitos, unos cuadritos, unos... El Ministerio Público lo que hace es que está aquí el imputado y a huevo lo mete ahí, a huevo. Pero no me refiero a esa clasificación jurídica. Es que no se los compraron a ellos de Sí, chiquitos. yo creo que no se los compraron. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Agarramos el objeto y lo metemos a huevo encima de la gente como el ministerio lo hace? ¿O analizamos primero para ver si cabe en alguna de las aristas? Cuando tú te das cuenta dices, no mames, pero pues eso ni siquiera es un delito. No, que el Ministerio Público dice que es robo. Bueno, adelante. Si él dice que es un robo, le voy a demostrar que no va a poder de ninguna manera comprobar en las sabiendas. ¿Cómo lo va a demostrar, abogado? Piensen con lógica, ¿cómo lo va a demostrar? Solamente hay una forma para partirle la madre a Jazmín. ¿Cuál es? Maestro, en términos del 66, podría ser de que ella misma confesara que tenía conocimiento de que Y era busquen, robado. y busquen un criterio de la Corte que dice eso. Porque dice, la única forma es que la persona acepte. Por eso los obligan a declarar. Por eso los quieren incriminar. Porque si no puedes hacerlo de esa manera, que es la lógica, tendrías que buscar elementos secundarios. La propia lógica por sí solo no lo acepta, pero la lógica lo incrimina. Pero si yo estoy en un juicio y el ministerio dice, es que voy a llevar el pinche tanque de gas, pues llévalo. Es que voy a llevar a la persona que se lo vendió. ¿Nos convendría que llevaran a la persona que se lo vendió o no? ¿Por qué? En términos del artículo 66, en caso de que fuera la defensa de la licenciada Yasmín, sí, porque podríamos mencionar que él nunca le dijo que ese tanque se lo había robado, que ella desconocía de eso. Más profundo, mijo, más profundo. Ya llegaste a la orilla, pero todavía no te puedes asomar bien hacia abajo. Maestro, en términos del 66. Sí, Angie. Pero esa persona no creo que quiera ir, ¿no? Porque fue la que robó Ponle que el lo tanque. lleven, ponle que lo lleven a huevo, porque lo detuvieron. Ahora, ¿qué sería lo que utilizarían a su favor ustedes? Pues la lógica, maestro, ya que en el interrogatorio le tienes que preguntar si él le dijo a esta persona que sí era robado. Yo creo que en los interrogatorios se podría saber. No, porque haces lo mismo que Hugo. ¿Escucharon lo que yo les dije cuando le fui a ofrecer el pinche tanque de gas? Pues que a él le dijeron que que yo ocupaba o la niña necesitábamos un tanque de gas y que ahí estaba ese. Falta información ahí. Estaba vendiendo el tanque de gas porque le habían instalado un tanque estacionario. Eso. Si la víctima dice, pues es que a mí me dijo que le habían puesto un tanque estacionario y por eso lo compré, porque es lógico que si le ponen un tanque estacionario, el otro ya no le sirva, ¿no? Y si yo le pregunto al imputado, ¿qué fue lo que le dijo cuando se lo vendió? No, pues que sí, que tenía yo un tanque estacionario, pues lo hice para poder cubrir que se lo vendía yo, pero no le quería decir que era robado. Entonces, ¿coincide su versión con la de ella o no? ¿Habían pensado en eso? ¿Por qué Néstor sí? ¿Por qué Néstor?
escuchando la narrativa, maestro, utilizamos la lógica para conjuntar la información. Para conjuntar la información, ¿cierto o no? Entonces, si ustedes ven el diagrama que está ahí, su lógica va a decir, como lo hizo, bueno, vemos Ángeles Martínez que está peleando con la fiera, va a decir, ya déjalos en paz, ya quiero comer, dice por ahí, aguas, porque ya vimos que es arañón el cabrón. ¿Qué va a pasar? Yo jurídicamente digo, no mames, no cometió ningún delito, no hay unas sabiendas. ¿No lo maneja así el delito en sus estados? ¿O no dice sabiendas? ¿Cómo va a demostrar que sabía que era robado si ella no lo acepta? La única forma fuera que existieran 2, 3 testigos que estuvieran ahí comprados y dijeran, sí, es más, ahí estaban cuando le dijo que era robado y ella lo aceptó. Y va a aparecer esas personas. José Manuel, adelante. Sí, maestro, me queda la duda todavía. Ahorita lo, lo comentó una compañerita que el precio de un cilindro de gas es 2,500 pesos. Y si Jazmín le ofrecieron el cilindro de gas en 300 pesos, lo lógico es que ella hubiese pensado que ese cilindro no era propiedad de la persona que se lo estaba ofreciendo, o bien que, que ella, que el muchacho es vecino y que efectivamente tiene la capacidad económica como para cambiar su cilindro de gas por un tanque estacionario. Entonces, volviendo a la lógica, eh, cualquiera, cualquier persona evidentemente pensaría que ese cilindro no le corresponde a ese muchacho o por qué lo vende tan barato. Entonces, yo creo que no hay necesidad del término a sabiendas, porque el a sabiendas eh, es imposible que alguien lo diga. Sí, sí puede caber la posibilidad, La pero respuesta, la pero es muy respuesta, remoto. la respuesta a tu pregunta o tu planteamiento está en el 407. Ajá. Ley 407. Ok, lo leo más. Artículo 407. Congruencia de la sentencia. Las sentencias de condena no podrá sobrepasar los hechos probados en juicio. Lo que tú dijiste lo estás probando. Con el sí, ¿Cuáles pruebas? con la lógica de que el precio es muy inferior al real. Esa no es una prueba. Esa es una apreciación tuya. Pero bueno, Pruebas. Quiero que me digas pruebas. las pruebas en que el cilindro no es del muchacho que lo ofreció, que lo vendió. Ella al final de cuentas está comprando algo que le dijeron que era de uso. Imagínate que tú tienes un diablito, que compraste ese hace 20 años, está todo oxidado, bien puteado, y hoy te compras uno nuevo. Y el nuevo te cuesta 1,500. Entonces le vas a decir, ah, no, pues entonces voy a vender el viejito en 1,000 varos, porque yo sé que nuevo cuesta eso. Pero no puedes vender un pinche objeto viejo con una cosa nueva, ¿cierto? No. ¿Resulta más lógico lo mío o lo tuyo? Sí, lo de usted, maestro. Pero aquí viene lo bueno. No, busquen un criterio de la Corte que dice que no se puede sentenciar por cosas que solamente se pueden basar en presunciones. Lo,
las circunstancias que rodean el hecho no, Ahora, no, no vayamos pueden como tú ser. dices, vayamos como tú dices, y aquí es donde entra esta diapositiva. Esta. Piensa en el plan A, el plan B y el plan C como defensa. Tú eres el Ministerio Público. Yo soy la defensa. Ajá. El plan A es la excluyente. Y la excluyente es que no sabía. Ajá. Y yo estoy demostrando, o el Ministerio Público, por el contrario, como carga de la prueba, él debe de demostrar que sí sabía que era robado y no lo está demostrando. Y yo estoy demostrando con su testimonio, el testimonio al menos del que le dio el tanque, con el análisis del tanque de gas que ya está viejo, ¿sí? Que efectivamente mi lógica me lleva a una excluyente. Pero olvídate, tu excluyente y la excluyente, la tuya y la mía ya están, ¿sale? Ajá. Pásate al siguiente cuadro, al que dice B, al segundo. ¿Estás cumpliendo como Ministerio Público con tu carga de la prueba o no? Bueno, me va a decir que soy bien aferrado, maestro. No, no, no. Pero mire, que lo escuchen los demás, que lo escuchen los demás. sí, ¿cómo probaría? ¿Cómo probaría? Primeramente, que el objeto fue robado, obviamente con la denuncia de víctima, ¿sí? A víctima le van a poner ante su vista, si es que es posible, el cilindro, lo va a reconocer. Ahora quiero que me digas eso, ¿cómo lo vas a aplicar en el caso de Jazmín? Bueno, porque estamos hablando del robo y de quien está identificando la cosa robada. la cuestión es Quiero que, que pienses en pruebas que demuestren que ella sabía que era robado. ok, pero primeramente se tiene que acreditar que fue robado, para efecto de que se pueda dar el encubrimiento por aceptación. Bueno, Porque si no hay robo, pues no hay encubrimiento. Vayamos así. Bien. No. Entonces, con la pericial de valorización del objeto robado. Ya estás Sí, demostrando que es un objeto robado. Ahora qué sí, más? si la pericial dice que sí es el precio real que lo compró Jazmín, ahí sí no hay ningún problema. Pero si el valor real sobrepasa el valor del cilindro, pues obviamente que ahí entra la lógica, maestro. Yo creo que Entonces, tu lógica es que si yo vendo algo, tiene que asemejarse al precio real. sí. Entonces, eso significa que cualquier persona, entonces siempre debe de asignarle el valor de lo real que cuesta ahorita, o una persona puede asignarle el valor a lo que quiera porque es suyo. Bueno, se debe de cerciorar de que efectivamente la persona que le ofreció el objeto es de su propiedad. Sí. Serían las pruebas periféricas, maestro. Si yo, No te sé, regalo, si yo te regalo un tanque de gas, entonces tú me vas a decir, no, dame la factura. Es que depende de quién venga, maestro. O sea, si usted y yo somos conocidos, somos amigos, somos compas, órale, está bien. Pero si no te conozco. ¿Esa persona la conocía Jazmín o no? No me acuerdo de eso, maestro. Sí, maestro. ¿Sí lo conocía Sí. o no lo conocía? Ok. Entonces sí lo conocía, eran sus compas y perfecto. Es más, imagínense una sentencia en donde diga es penalmente responsable porque sabía, lógicamente, sabía que era robado o lógicamente no se cercioró y como no se acercó al precio, sentenciada. Ahora, ¿eso se probó?
Este sistema se llama penal acusatorio, ¿por qué? Porque el que acusa tiene la obligación de probar. Ah, Y no se puede hacer sobre presunciones. Es que yo creo, yo imagino, yo siento, madres, eso no sirve en el sistema. Si tú dices la lógica de la experiencia, si tú dices los avances científicos afianzados, si tú dices la valoración libre y lógica pura por sí sola, pero técnicamente que lo demuestres, porque los criterios de la Corte en un lado contrastan, porque en un lado nos dicen que no es necesario cuando ya es lógico por sí solo, pero en otros casos nos dice que sí se debe al menos disfrutar sobre qué lo basa. Oye, ¿cuál fue tu avance científico? ¿Cuál fue tu valoración libre y lógica? ¿Cuál fue esa cuestión de la lógica, de las máximas de la experiencia? Porque se ven de ser técnicos. Técnicos. ¿Por qué? Porque debe de probarse. Ahora regresando al esquema que ven en pantalla. Uno, yo digo que ella lo compró sin ningún dólar. José Manuel dice, él sabía que dolosamente lo debía de haber tomado en cuenta y lo que ustedes quieran, que son buenos los argumentos de José Manuel. Dos, ¿tiene o no la carga de la prueba el Ministerio Público por demostrar lo que dice? sí. Ahora, póngale un porcentaje primero y póngale un porcentaje después. Del 1 al 100, un primer porcentaje al primero en el que yo quiero manejar un excluyente, ¿qué porcentaje le pondrían ustedes? ¿90 nos dice Jazmín? Si fuera muy buena, muy contundente. Un 70, 80, ¿no, maestro? Si no fuera así, que estuviera medio culera y que no tienes precisión, seguridad, ¿cuánto le pondría? Pues ya un 60. Sí, maestro, sería como un 70 porque pues en este caso, como usted comentaba, si hay, digamos, estaba Lupita y Peta, las otras dos vecinas de ella también. Obviamente ahí va a haber más certeza sobre esa excluyente de responsabilidad, toda vez que no se está acreditando como tal elementos objetivos. Que quieren demostrar una falta de responsabilidad, que él no lo hizo, que el hecho no pasó, pero no tienen la contundencia de pruebas, no la tienen. Entonces, ¿disminuiría o no ese primer porcentaje? ¿A cuánto? Un 20%. 20. ¿Vamos bien? Ahora, ¿tiene la carga de la prueba el Ministerio Público por demostrar lo que dice o no? Asígnele otro 20% si ustedes quieren. Y a lo último, si yo ya presenté pruebas, tanto José Manuel como yo, y el juez dice, pues es que fíjese que de las dos versiones me suenan lógicas y reales, que ahí es donde está el indubio pro reo. El que está en medio es la convicción total, y el que está junto es el indubio pro reo. Súmele 20, 20 y 20, ¿cuánto es? ¿Cuántas probabilidades hay que lo sentencien? Que en realidad los porcentajes lógicos siempre son 30, 30 y 30. Ya el mínimo de 30. Y si son 30, 30 y 30, ¿cuánto es? 90. 90. 90. ¿Cuántas probabilidades hay que lo sentencien? 10%. Oiga, maestro, pero hay, bueno, he sabido muchos casos, y sobre todo en la Ciudad de México y Estado de México, que aún con pruebas a su favor, fue sentencia. En la apelación, lógico que te van a confirmar. Y hasta el amparo, y en el amparo, pues igual no sale favorable y se quedan ahí varios años. Entonces, si tú ya demostraste todo esto con pruebas fehacientes, entonces pues ya no te queda nada y pues bueno, todo es corrupción, pero entonces, El problema, hijo, está en el 470, fracción cuarta. Por eso pasa lo que pasa, hijo. el escrito de interposición carezca de fundamentos de agravio o de peticiones concretas. Los tribunales no pueden suplir eso. Maestro, y disculpe, y es lo que nos comentaba, por ejemplo, ayer, ¿no? Que si no los manifestamos en el momento de la audiencia, no vamos a tener antecedentes para
en su momento, pues cuando lo revise un tribunal de alzada, pues nos apoya los argumentos y todas las cuestiones que obviamente Busquen están... busquen un criterio de la Corte que precisamente dice que no pueden suplir agravios. Aunque están, que es normal que vigilen violaciones de derechos humanos, pero tú debes de hacer notar esa violación de derechos humanos. Si tú le dices, violó la convicción total, violó la valoración libre y lógica, violó la imparcialidad, inclusive violó la defensa técnica y adecuada, ¿podría o no cambiarse eso? Sí, porque el 482 en su primera fracción dice, cuando hay una deficiencia técnica, precisamente por la defensa técnica y adecuada, ¿qué pasa? Podrías cambiar el sentido de la resolución, ¿no? Tanto podrían reponer los actos como podrían, ¿qué? Hasta absolverlo. Pero si no hay expresión de agravios, mamaron. ¿Cómo lo van a hacer? Por eso es que se quedan ahí. Primero, los tribunales paternalistas. Y después, pinche abogado, está igual que yo, todo sonso. ¿Cómo madres lo van a hacer? Pues no se puede, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué les explico todo esto? Yo sé que dirán, bueno, ¿sienten que sí estamos avanzando sobre la perspectiva de las pruebas o no? Sí, maestro. Decirles las reglas no es la gran chingadera. Pertinencia, conducencia, utilidad, la mamada, eso no tiene nada de ciencia. Es más, entendiéndolo, ese 5% ya está dominado, porque es un 75% de teoría penal, un 15% de procesalismo humano y un 5% de cuestión probatoria por reglas, nada más. Pero este pinche 5% es el más difícil para encuadrarlo hacia la teoría penal. Por ello es que este dibujito, cuando yo lo hice, era precisamente para eso, para que entendieran. La teoría probatoria le da utilidad a la teoría penal, pero también la debemos de vigilar desde la perspectiva del procesalismo por los principios constitucionales. Y no solamente principios constitucionales por la prueba por cuanto a su permisibilidad, no, sino también basado en las teorías penales defendibles. Las teorías penales defendibles, que están cubiertas de procesalismo, pero también de principios y derechos humanos. Entonces, las reglas no son tan difíciles, el pedo es entender dónde estamos. Ahora, tal vez no pueda yo preguntarles qué tanto se entendió el tema, porque es un poco complicado, son varios en uno. Pero quiero que me digan si hoy, al menos, sí sintieron que aprendieron algo nuevo. Ubicarlo es un pedo, porque ubicarlo es un desmadre, pero el saber que sí avanzamos, dices, no, sí avanzamos, cabrón, la neta sí. Ya después veremos dónde, hijo de la chingada, lo vamos a colocar, sí. Pero lo verdaderamente importante es tomarlo con calma, con paciencia. ¿Por qué? Porque si llega un momento en que dices, puta madre, no le entiendo, está bien, es normal. Es normal. Pero ¿saben qué les va a pasar un día? Van a decir, no mames, ahora sí ya lo entendí. Y después de 6 meses, después de 1 año, 2 años, al menos a mí me llevó 14 años entender la imputación objetiva y subjetiva, la diferencia del dolo, de la culpa y de lo que es la profundidad de las teorías del 487 y en relación de la tipicidad por la cuestión dolosa, que me llevó años. Y me acuerdo del momento, estaba yo aquí sentado, aquí en esta pinche silla, la que está aquí enfrente, y cuando lo entendí dije, su puta madre, dije, no mames, ya lo entendí. Dije, su puta madre, y todos esos putos años, dije, no mames, pero ¿cómo creen que me sentí después de haberlo entendido? A eso, Como que se ganó la lotería, maestro. Y nosotros también. eso tendría un precio. Sería tanto como les dijeran, ganaste un juicio y te dieron 50,000 pesos. ¿Sentirían lo mismo? Dijera Chente Fernández, vale más.
Porque dices, no mames, haberlo entendido, no niego que el dinero te da felicidad, dices, ya lo apliqué porque ya lo entendí. Pero no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo. Cuando ustedes digan, no mames, ya le estoy entendiendo, ¿se sienten felices o no? Y es al menos el pago que yo recibo. Porque digo, puta madre, después de tanto tiempo, pues, las parábolas que manejan en la Biblia, ¿son profundas o no? Y Sí, cuando, pero les entiendo más rápido, Lee. porque ahí hay sabiduría, realmente hay sabiduría. Y aquí esto de hacerlo tan flexible, la verdad es que cuesta un chingo de trabajo. Porque si se lo explica uno técnicamente, no lo entiende. Si se lo explica uno con fundamentos, no. Si se lo explica uno con ejemplos, podría ser. Pero la única forma es lo interno, lo de ustedes. Cuando dices, ah, sí es cierto. Fíjate que sí es cierto. Que ahí hay un choque que van a tener espiritual muchos. Porque podría chocar con su forma de ser. Una persona misógina, clasista, machista, aceptaría todo esto en su cabeza. No, pues como maestro. Tan cerrado. Pero quien es más noble, sí podríamos entender que quien es más noble se le facilitaría o no esto. Por una simple y sencilla cosa, por ser imparcial. ¿Cierto o no? Conceptos que tú dices, no mames, es que eso no me va a servir para los juicios. Aquí hay que romper madres. Dices, hay que romper madres, pero con inteligencia, no lo pendejo, no nada más es ponerse a las patadas, ¿verdad? Por eso es que es complejo, compañeros. Pero yo siento que avanzamos. Y si es posible, el día de mañana continuaremos al menos para que vean cómo se estructura la teoría del caso y vamos a llegar al punto de lo probatorio. Y eso ya va a ser sencillo por cuanto a su planteamiento, nada más. El pedo vendrá después cuando digan, oye, ¿y cómo aplico la atribuibilidad? ¿Cómo voy a aplicar el codominio final del hecho? Oye, ¿cómo voy a manejar el nexo causal? Oye, ¿cómo voy a poder echar abajo esa lógica formal sobre la lógica dialéctica? ¿Cómo voy a interpretar lo subjetivo? ¿Cómo voy a manejar precisamente el dolo? ¿Cómo voy a especificar el caso fortuito? Que vuelvo a repetir, esto en realidad va a ser algo que casi nunca utilicen, ¿eh? Va a ser muy poco. Las excluyentes son muy pocas. La que sí se va a hacer valer por fuerza, sea o no excluyente, se lo repito, es que el delito coincida con lo que el ministerio acusa. Porque el 14 constitucional, párrafo tercero, obliga a la exacta aplicación de la ley. Y ese a huevo lo van a ver en cualquier caso. Ahí sí lo van a ver siempre, siempre, siempre. Que ese puede hacer que fluya la excluyente. Pero hoy, al menos como vimos con la maestra Ángeles, dice 327 fracción segunda, sí, porque esa madre ni siquiera fue un delito. Fue algo que hacemos todos cotidianamente. Y eso pasa en cualquier chingadera, en cualquier cosa que ustedes vean en su diario, en su vida diaria, cuando ustedes lo ven, dicen, no mames, ¿a poco por eso lo llevaron a la cárcel? Sí, pues es que parecía como robo, sí, pero pues esa madre no es, güey, esa madre ni siquiera es esa chingadera. ¿Sí se va entendiendo, compañeritos? Muy bien. Desafortunadamente ya nos separan 5 minutitos de las 8 para no abrumarlos más. Les recomiendo que vean las clases que subimos con calma, las vayan enumerando, checando y esta también la subiremos. Y ya, si no hay ninguna otra cosa, primero Dios, el día de mañana nos veremos otro rato de 6 a 8. ¿Sale? Pasen bonita noche, compañeritos. Dios me los bendiga. Gracias. Hasta luego. Maestro, luego le puedo hablar. Hasta mañana, compañero. Gracias. Cuídense mucho.